¿Cómo están, queridos hermanos, queridos amigos? Que el Señor les siga bendiciendo en esta hermosa tarde de enero, de verano. Evidentemente somos los que todavía no hemos tomado el descanso del 2018, o sea que todavía tenemos cara por ahí de cansados, pero gracias al Señor estamos aquí en esta noche en su casa. Y cuando hablo de cansancio, hablo del transitar de un año en donde el Señor se ha glorificado, ha demostrado su fidelidad, librándonos del mal, mostrándonos, guiándonos cuál es la salida para algunas encrucijadas que hemos tenido que transitar. Y estamos haciendo lo correcto. Estamos haciendo lo que realmente nos dejó, que somos su cuerpo, su iglesia, y el primer día de la semana hacemos esto. Nos unimos para alabarle, para bendecir su nombre, y con nuestra presencia y con las luces encendidas de este templo, estamos dando testimonios de que Él vive, de que Él realmente mora en nuestra vida, que sus promesas son sí y amén. Y bueno, entonces, decía, con nuestra presencia y con las luces encendidas, toda aquella persona que transita, que pasa por la vereda, los vecinos, los que por el momento eligen no creer o vivir conforme a su voluntad, se siguen preguntando, pero esta gente persevera y todos los domingos está. Y quiera y rogamos al Señor que el Espíritu Santo los inquiete, que nuestras vidas les sean de testimonio para que en algún momento también ellos lleguen al conocimiento pleno de Jesucristo. En esta tarde, no sé si estoy acercando el micrófono, tengo una lucha yo con el inalámbrico. Quisiera compartir unas reflexiones y si ustedes tienen su Biblia y quieren abrirla en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, allí a partir del verso 1 vamos a estar teniendo algunas reflexiones. Vamos a dirigirnos al Señor antes de la lectura de su palabra. Le invito a que incline su rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado tu nombre, oh Dios. Te bendecimos, te damos la gloria y la honra. Señor, te damos gracias por estar aquí en tu casa de oración. Gracias por la libertad que nos das de reunirnos en tu nombre. Gracias por la libertad que tenemos de abrir tu palabra y poder meditar en lo que tú nos dices a través de ella. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por cada vida aquí presente. Y ruego, Dios, conforme tu promesa, que vos estás en medio nuestro y lo estarás hasta el fin del mundo. Que realmente tu Espíritu Santo esté ministrando nuestras vidas. Oh Dios, tú nos conoces tan íntima y tan profundamente. Sabes, oh Dios, de nuestros anhelos, nuestras peticiones, de esas necesidades que en lo secreto tenemos en tu presencia. Oh Dios, te ruego que a través de tu palabra realmente estés ministrando nuestras vidas. Gracias una vez más por la libertad que nos das. Por Jesucristo, gracias. Amén. Dice este pasaje en Juan capítulo 9, a partir del verso 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es
que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Es un pasaje que es muy largo, porque después continúan los sucesos que aquí se están registrando y podríamos definir que fue un verdadero alboroto lo que Dios hizo con este hombre. Me impactó hace ya tiempo que vengo meditando en este pasaje, en lo personal, para mi vida, y una de las cosas que nos da enseñanzas muy, pero muy claras de cómo manejarnos en este tiempo. En este tiempo en donde usted y yo sabemos que nuestra sociedad está convulsionada, y quizá convulsionada no es la palabra más acertada, está confundida y está dando cada vez más muestras que quiere vivir conforme a lo que siente, a lo que quiere, pero que en poco quiere tener en cuenta a Dios en sus vidas. Yo le hablé al principio que todavía los que no hemos tomado el receso de vacaciones, quizá nuestro rostro refleja el cansancio, no sé a ustedes, pero a mí por momentos se me hace difícil transitar y convivir. Ustedes saben, yo trabajo con atención al público, estoy en un negocio, y entonces es un continuo estar en contacto con personas, con hombres, con mujeres, y que todas tienen un algo que decir. Se presentan y algunas con total descaro ya no tienen temor de decir que están a favor del aborto, otros que dicen, bueno, que hagan lo que quieran, si se siente mujer, si se siente hombre. Otros entran con un grado de agresividad, se sienten tan mal consigo mismos que agreden. Y a veces llego a casa, mi trabajo relativamente es cómodo, vamos a decir. Pero toda esa, como dicen los chicos, toda esa onda, a veces a uno lo desarma, lo cansa. Pero es ahí donde el Señor nos está diciendo que debemos estar y llevar su mensaje, compartir su evangelio. Y más de una vez uno dice, Señor, ¿cómo? Y sabemos que Él hace la obra, que nosotros ponemos el instrumento, pero el que pone la música de salvación es Él. Y este pasaje es traído y me ha enseñado, y lo quiero compartir con ustedes, algunas cosas tan, pero tan importantes. Y si ustedes después leen tranquilos este pasaje y comparan con otros episodios donde el Señor produjo sanidad, y me acuerdo que la última vez que compartí con ustedes hablé del paralítico de Betsaida, y
También en esa oportunidad el Señor se acercó al paralítico y le preguntó si quería ser sano. Pero el hecho de que este hombre, el paralítico, estuviera cerca del lugar donde bajaba el ángel y movían las aguas, estaba dándonos a entender que él estaba consciente de lo que quería. Él quería ser sano de aquella incapacidad, de aquella parálisis. Si vemos otros ejemplos, hay enfermos que se acercaron y gritaron, y como en el caso de Bartimeo, que cuando se enteró que Jesús pasaba, no tuvo mucha vergüenza ni nada de eso y empezó a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ahí comienza, al menos para mí, a ver las diferentes personalidades que Dios nos ha dado, las diferentes formas en que nosotros nos acercamos a Dios. Algunos somos más callados, otros son más verborrágicos, pero Dios tiene y el Señor tuvo una respuesta y una palabra amorosa, una solución a cada uno, conforme a su personalidad. Bueno, ahora póngase a hacer trabajo como es, si se parece a Bartimeo que estaba a los gritos, o al paralítico que dijo: allá puede ser que pase algo, voy a pedir que me acerquen y me dejen ahí, por ahí llego. Pero una de las características de este pasaje es que este hombre, el ciego del que acabamos de leer, no tiene ninguna intervención. Eso me llama mucho, mucho la atención. La palabra del Señor nos dice que era ciego de nacimiento. Nos explica qué iba a ser un ciego. No tenía recursos económicos, no tenía obra social, menos en aquellos tiempos. Lo único que le quedaba era producir lástima y a ver si alguno le dejaba alguna moneda y de esa forma poder subsistir. Sabemos de este ciego porque más adelante, que yo no lo he leído, pero si usted continúa la lectura, tenía familia, porque son requerido el testimonio de los padres. Es decir, tenía familia. Pero lo que me llama es que la atención que él estaba en su puesto de mendicidad en un absoluto silencio. Estaba en la oscuridad porque era ciego. Estaba en silencio porque, vaya a saber su autoestima, era un mendigo, esperando que algo llegara. Esa era toda su opción de vida, ese era todo su proyecto, un día igual al otro día. Les contaba hace unos instantes que viene mucha gente. Hace pocos días vino una señora, sesentona ella, y tiene una particularidad, y por favor, no hay nadie parecido. Ella tiene el cabello, se lo tiene, pero de rojo, pero no pelirrojo, es rojo. Y es extraño, me resulta extraño verla. Y tiene un carácter un tanto complicado. Entonces, sabiendo eso, siempre le pongo esmero para atenderla. Pero esa vez, este día estaba un poquito como caída, entonces empecé y entablé una charla diferente. Y cuando se dio a hablar de la vida, me dice: no, yo no tengo ninguna expectativa, no tengo ningún proyecto. Me levanto, hago los quehaceres de la casa, hago uno que otro mandado, vuelvo. Estoy ahí, llega la noche, me acuesto y al otro día lo mismo. Vivo, pero no tengo ninguna expectativa. Yo dije: pero ¿cómo puede ser? Digo, no. Pero ¿y usted qué me dice? ¿Qué me aconseja? Y justo entró más gente y se terminó la charla. Pero me golpeó, porque una mujer que no era una piba, pero una mujer joven, y estaba totalmente diciendo: bueno, vivo porque mi corazón late y mis pulmones reciben el aire y respiro, pero nada más. Y saben, hay mucha gente en esa situación, pero también esa gente
hoy se ha dado el permiso de renegar y de decir no quiero saber más nada. ¿Qué, vas a la iglesia? No, no, no. Seguí con lo tuyo. Están como resignados y están totalmente determinados a que su vida ya no tiene sentido y perseveran en ese camino. Yo no sé si este ciego estaba en esa instancia, pero sí sé, a la luz de la palabra, que sus días eran todos iguales. La característica de este pasaje fue el silencio. No interviene, porque dice y comienza el pasaje diciéndonos que al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. ¿Saben? Yo tengo, un ruego, porque cuando uno se cansa físicamente, cuando el sistema nervioso comienza a agotarse, no somos tan buenos ni somos tan espirituales, sino que se nota más el cansancio, se nota más que no ejercitamos lo que es fruto del espíritu, la paciencia, y el trato continuo y el desgaste a veces nos hace no que reflejemos al Señor, sino que mostremos por ahí un poquito de nuestra humanidad. Y a mí lo que me impacta, y le pido al Señor y le ruego, y ya estoy viejo, por así decir, años y años de transitar en el camino del Señor, pero cuando hay un cambio de fecha, es mi ruego, y le invito a que se una, y yo le digo, Señor, te ruego que realmente me enseñes a ver como vos ves. Porque en este tiempo, insisto, es muy difícil transitar en este Buenos Aires, en esta Argentina, cómo se ha dado. Ahora sí que tenemos una oposición de la carne y de las tinieblas y sin ningún tipo de vergüenza. Se muestran y yo digo, Señor, ¿cómo vos ves este tiempo? ¿Cómo tenemos qué es lo que estás mirando? ¿Qué es lo que ves en el rostro de esa mujer, de ese hombre, de ese joven? Ayúdame a ver cómo vos ves, porque si no estoy medio sonado. Yo a veces hay cosas que me producen bronca, sí, hermanos. Hay cosas que yo digo, no quiero verlo. Como dos jovencitas estaba esperando el colectivo y dos chiquitas preciosas, 17, 18 años, besándose apasionadamente. Gracias, me estaba haciendo falta, Guillermo. Y me veían un hombre ya entrado en años y parece que lo hacían adrede como para molestarme. Esta es la sociedad donde el Señor quiere que nosotros vivamos el Evangelio, su Evangelio. Yo no sé a usted, pero a mí se me hace difícil. Yo no sé a usted, pero yo necesito cada vez más rogar al Señor que realmente me limpie, que realmente ponga más de Él, que siga realmente haciendo lo que siempre hizo, renovarnos y renovarnos cada día. La primera cosa que veo es que el Señor miraba en forma diferente. Él vio a un hombre ciego de nacimiento. Para confrontar con esto es muy fácil, porque fíjense lo que estaba pasando con estos preciosos hombres de Dios, que después dieron su vida para que el Evangelio llegara a cada uno de nosotros. Porque el Señor vio a un hombre ciego de nacimiento, pero los discípulos hicieron esta pregunta: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Una pregunta relevante, una pregunta que le iba a cambiar la situación al ciego. Ellos
estaban haciendo una pregunta por curiosidad, pero absolutamente falta de misericordia. ¿Qué interesaba? ¿Qué interesaba? Lo que realmente interesaba es lo que estaba viendo Jesús, a un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos que estaban en pleno tratamiento, como cada uno de nosotros, para seguir al Señor, estaban haciendo una pregunta que si uno se pone a pensar, quizá era muy teológica, quizá tenía un valor de comentario, porque después podían reunirse y decir, ¿viste? Sí, el mendigo, el que está acá a la vuelta, ese es que pecó el padre o que pecó él, por eso es ciego. Pero el ciego iba a seguir mendigando y el ciego iba a estar en su oscuridad. No le iba a cambiar para nada si el Señor les explicaba y les decía. La segunda cosa, la primera es que el Señor me enseña a ver como Él ve. La otra cosa es, Señor, líbrame de caminar por esta sociedad, haciéndote preguntas sonzas, que realmente no le cambien la vida al prójimo. Y para no ser tan general a mi vecino, a mi compañero de trabajo. No sé por qué le pasa lo que le pasa, yo no soy juez, ni me interesa. Yo lo que quiero es que Jesús intervenga en esa vida. O lo que necesito que realmente el Señor renueve en mí esa sensibilidad. Podré llegar a tener esa empatía con el que realmente sufre. ¿Saben por qué digo esto, hermanos? Porque también estuve meditando en la carta de Santiago y me habla que si yo tengo fe pero no tengo obras, mi fe es muerta, y es duro lo que dice ahí. Pero si yo me paso la vida como los discípulos preguntando cosas superficiales que no hacen, que no van a producir un cambio, que no van a ayudar a la persona que está sufriendo, yo ruego a Dios que realmente me haga sensible y me ponga lo que Él tiene. Él vio ponerse en los zapatos del otro, y no porque Él está pasando, sino cómo puedo ayudarlo, cómo puedo serle de bendición. De eso se trata el ser Iglesia de Cristo. ¿Saben? En este pasaje, cuando el Señor les da una respuesta y les dice que, bueno, dice, no es que pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Mire qué cambio direccional. Los otros estaban mirando horizontalmente y el Señor dice, no, para que las obras de Dios se manifiesten en Él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. El Señor les dice, yo tengo realmente una misión. Mi Padre me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿Sabe estas palabras por qué el Señor las expresa de esta forma? Porque 6 meses después que ocurrió este hecho, el Señor estaba colgando de la cruz del Calvario. 6 meses después. La noche venía y el Señor, que era perfectamente hombre y perfecto Dios, sabía que faltaba poco tiempo para que la cruz del Calvario Él entregara su vida para que usted y yo podamos estar esta noche en calidad de hijos de Dios, rindiéndole culto. Y sigue el pasaje y da otro, dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y no pude evitar, vio cuando termina o está en el Sermón del Monte, el Señor dice, vosotros, y yo me siento incluido, y usted también, sois la sal de la tierra. Y después, como si fuera poco, dice, vosotros sois la luz del mundo. Y digo, Señor, mientras tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero el Señor está sentado a la diestra del Padre. El Señor nos confió que nosotros traigamos luz a este mundo que como el ciego está en oscuridad. El Señor pidió que seamos sal, pero no tanto ahora, digo, para darle gusto, sino para conservar. La sal conserva.
Hermanos, es absolutamente urgente y necesario que realmente empecemos, como hoy hicimos, a inclinar nuestras rodillas, a rogar para que las familias no se sigan deshaciendo. El ataque que está recibiendo la familia en este tiempo, en esta Argentina, es demoledor. Y parece que nos vamos acomodando a este siglo en vez de conservar como el azar lo hace. Y ese es trabajo de nosotros. El Señor está sentado a la diestra del Padre. Cuando Él estuvo fue luz, pero se fue. Y ahora la luz, Él quiere reflejar a través de nosotros su luz a todo ser humano. Y saben, por ignorancia, pero por mucho tiempo yo leía lo que voy a leer ahora y me preguntaba, pucha, Señor, casi parece de mal gusto. ¿Por qué tuviste que escupir y hacer lodo y untarle los ojos? Porque uno tiene cierto grado de educación, pero escupir y hacer, está bien que eran otros tiempos, pero por ahí estaba cerca el pozo, tráigame un poquito de agua. Y yo encontré esto y se los comparto, porque dice que después que dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Después le pidió que se vaya a lavar. Untó con el barro que hizo con su propia saliva. Y vino esto a mi corazón y digo, usó la materia prima. Usó materia prima. Porque usted y yo, Dios nos hizo del polvo, del barro, y así nos formó. Usó la materia prima, se la puso en los ojos, anda a lavarte, y regresó viendo. Era Dios. Lo hizo allí cuando creó a Adán. Hizo algo chiquitito, le retocó los ojos y el ciego de nacimiento recibió la vista. Dios, Jesús, estaba produciendo un milagro tan portentoso que iba a producir en la sociedad un verdadero revuelo. De aquí en adelante, todo lo que viene, recuerden el silencio del hasta acá ciego, los vecinos alborotados, los religiosos, los fariseos enloquecidos. Me gusta cuando el ciego comienza o ex ciego comienza a hablar y dice, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos, como era ciego no vio que escupió. Y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Mire qué extraño. Entonces les dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Como iglesia debemos reflexionar, me parece, porque este hombre había tenido un acto de un encuentro con Jesús, pero para sanidad. Y había recibido algo maravilloso. Imagínense, nunca había visto la luz del día. Jesús le había regalado, por así decir, la vista. Pero cuando le preguntan, ¿dónde está él? Él dice, no sé. Hace muchos años, y esto ya lo he contado para los memoriosos, nos congregábamos con mi esposa en la congregación de la Alianza y José León Suárez y hubo una campaña. Y el pastor que vino a traer la palabra oró y mi hermana, que en ese tiempo se congregaba ahí, trajo una vecina y esta vecina estaba a días de comenzar a hacerse diálisis porque ya sus riñones no funcionaban. Ella pasó. Se le oró con imposición de manos y al otro día la llama a mi hermana y le dice, Mirta,
mis riñones empezaron a funcionar. El Señor la sanó. Mi hermana trató de invitarla, nunca más quiso venir a escuchar la palabra de Dios. Había recibido su milagro, pero como el ciego hasta acá, no sabía dónde estaba Jesús. Seamos muy cuidadosos, hermanos, muy cuidadosos, porque el objetivo del Evangelio de Jesucristo es que las almas sean salvas, como lo somos nosotros, y que realmente el sacrificio precioso, maravilloso de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. Y significa, como dice, que realmente lleguen a ese encuentro de confesarlo como Señor de su vida, como Salvador de su vida. Claro que quiero los milagros, claro que lo deseo, pero me resulta curioso que hasta acá lo único que tenía este hombre era un milagro de Jesús. Muchas cosas pasaron, los fariseos, los padres, el barrio, estaba revolucionado y eso me gusta. Yo ruego por este 2019, perdone que me ponga primero, pero que mi vida, y nos ponemos juntos, que nuestras vidas realmente produzcan revolución en el medio ambiente en donde nosotros nos movemos. Que no pasemos desapercibidos por lo bueno, que no pasemos desapercibidos porque tenemos palabra de Dios, que no pasemos desapercibidos porque tenemos empatía con el que sufre, que no pasemos desapercibidos porque la misericordia de Dios realmente fluye a través nuestro. Que no seamos simplemente oidores y buenos para cumplir, sino que el Señor realmente fluya y que podamos disfrutar de ver cómo Jesús obra a través nuestro. Pasaron muchas cosas, pero lo interrogaron, después si usted lee el pasaje en su casa, y le preguntaban los fariseos, otros se preguntaban si era él, otro día dice, se parece. Evidentemente el hecho que vea le cambió hasta la fisonomía. Pero este hombre, el cual había recibido semejante milagro de Jesús, le faltaba lo más importante, reconocerlo como Señor y como Dios, reconocerlo como Salvador. Si usted va al verso 35 del capítulo 9, va a encontrar estas palabras. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Ahora tenía el milagro y tenía la salvación. Había realmente reconocido quién era Jesús. Y esa es nuestra función. Llevar a esta sociedad que está tan confundida, que realmente en este 2019 podamos doblar nuestras rodillas. Yo necesito doblar mis rodillas para pedirle realmente fuerzas al Señor, para que realmente vio que tenemos problemas, vio que la situación económica, que esto, que el otro, y hermanos, somos de carne y hueso y nos desanimamos y nos pesan, no somos superhombres, supermujeres. Usted y yo vamos a necesitar de Jesús, pero no solo para soportar lo nuestro, sino para dar. Porque aquí el trabajo lo hizo al 100% el Señor. Los discípulos quedaron ahí casi mal parados con una pregunta superficial y sin sentido. Jesús hizo todo el trabajo. El ciego no fue más ciego. El ciego reconoció a Jesús y le adoró.
pero Jesús ahora ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Culmino con esto, hermanos. Es mi oración y es mi ruego, y se los comparto, para que quizá podamos decir juntos, es nuestra oración y nuestro ruego. Que en este 2019 que estamos comenzando, realmente podamos rogarle al Señor que juntos nos muestre y nos enseñe a ver como Él ve. Que como iglesia de Jesucristo aquí en esta zona de San Andrés podamos pedirle al Señor que nos dé esa empatía y que realmente nos muestre cómo hablar, qué decirle, para que realmente las personas puedan ser reconfortadas por Él. Y no nos conformemos con poco. Quizá usted va a invitar, quizá usted tenga una oración y suceda un milagro. Asegurémonos, como le pasó a este hombre, que después tuvo un encuentro íntimo, personal, definitivo, que cambió su vida. Porque dice que cuando se enteró quién era Jesús, no dice otra cosa, sino que lo adoró. La adoración solamente la podemos hacer aquellos que hemos conocido y confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Deseos para el 2019. Hemos escuchado lo que trajo el pastor Raúl, lo que trajo el pastor Salvador. Nos hablaron de no tener temor, nos hablaron de la fidelidad, nos hablaron que realmente tengamos confianza, pero todo eso tiene que tener un para qué. Entonces ahora agrego, para que realmente podamos hacer el trabajo que ahora Jesús nos dejó. Ahora nosotros tenemos que ser luz, porque Él mora en nosotros. Ahora nosotros tenemos que ser sal para conservar esta sociedad. Ahora nosotros es el tiempo, como en las Olimpiadas, que el testimonio, el palito que se pasa en los corredores, el testimonio en este tiempo está en nuestras manos. Que corramos este 2019 puesto los ojos en Jesús y que realmente la presencia de Dios que está en nuestra vida sea notoria y que produzca cambios para vida eterna en muchos a lo largo de este año. Que el Señor les bendiga y que realmente nos dispongamos y estemos muy atentos para que de verdad el Señor haga su voluntad en nuestra vida y su voluntad como cuerpo, como su iglesia. Que el Señor les siga bendiciendo, hermanos.